Hola, bienvenidos a Social Arte. ¿Quieres conocer cuál es el mayor problema al que nos enfrentamos fotógrafos y videógrafos al trabajar con luz artificial? No es otro que la luz mixta. ¿Quieres saber por qué? Entonces, no te separes. Bueno, pero antes de empezar, déjenme explicarles qué son luces mixtas y cómo se origina. Es bastante sencillo. Imagínense que ustedes están saliendo a tomar fotos en el exterior con un flash y está la luz del sol del atardecer o del amanecer, la luz azul, no importa, cualquiera de ellas. La posibilidad de que las temperaturas y las dominancias de color de la luz de ambiente y del flash sean las mismas son muy poco probables. O se vayan ustedes con una iluminación LED a un restaurante a hacer fotografías y allá adentro haya pura luces de tungsteno. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, bastante simple, que van a tener dominancias de color totalmente diferentes dentro de la misma escena, haciendo que no se vea natural y que de paso, si estamos iluminando a un sujeto, sea una persona, un plato de comida, una fotografía de producto y tenga esas dos luces, bueno, poder corregir eso en postproducción, si es en video es imposible prácticamente, y si es en fotografía lleva tanto trabajo que no vale la pena. Pero yo sé que algunos de ustedes quizás no lo estén visualizando lo que yo les estoy explicando. Entonces vamos a enseñárselo con un ejemplo ahorita mismo. Bueno, aquí me tienen con dos luces, una con luz de día y otra con luz de tungsteno, que son los dos mixbook que yo adoro de la gente de Rosco. Si yo fuera a hacer un ajuste del balance de blancos utilizando esta luz blanca, obviamente aquella me va a quedar muy cálida. Y si yo ajusto a esta calidez de luz que tengo aquí con los 3200 grados Kelvin a la cámara para que se vea un balance de blancos correcto, esta se va a ir completamente azul. Entonces, cuando tenemos dos luces totalmente diferentes en temperaturas del color, tenemos que buscar una solución, que es la que les voy a explicar ahora. La primera y más sencilla es que la fuente de luz que me está trayendo el problema de la corrección del color, bueno, sencillamente la apago. Entonces me quedaría con una sola fuente de luz. Obviamente la voy a volver a prender para que ustedes me puedan ver correctamente. Entonces, esta sería la solución más sencilla de todas, eliminar una de ellas, que en el caso de Flash es bastante simple. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando en medios ambientes, siempre y cuando la luz de ambiente no sea muy fuerte, pero por ejemplo, están trabajando en un estudio o en un restaurante, utilizar un flash es muy sencillo de lograr que esa sea la única fuente de luz que afecte la iluminación de la escena que le estoy tomando la foto. Lo único que tengo que asegurarme es que los parámetros de la cámara que esté poniendo yo me salga una foto negra si no estoy disparando el flash. Y otra cosa que podemos hacer entonces, en el caso de que estemos tomando fotografías en un lugar donde tengamos grandes ventanales y hay también una iluminación interna que es completamente diferente, bueno, como no podemos sencillamente apagar el sol, nos tratamos de mover hacia un lugar donde la iluminación del sol o esa iluminación externa no influya tanto al momento de hacer la fotografía. Pero vamos nuevamente a iluminarme completo porque ya tengo rato hablando con estas dos luces nada más. Pero entonces, ¿cuál es el problema al momento de yo tener que trabajar con una fuente de luz nada más dominante? Que estoy totalmente limitado. En el caso del flash, bueno, es bastante sencillo aislar solamente el golpe del flash y que eso sea lo único que ilumine la escena. Pero vamos a tener que hacer la toma bastante cerrada. Al momento de querer integrar parte del ambiente se va a ver completamente negro. ¿Por qué? Porque hicimos o pusimos los parámetros de la cámara justamente para lograr eso, para que la luz del ambiente no fuera registrada por ella. Bueno, pero en el caso de los ventanales donde entra la luz natural, pero que también tenga una luz interna con una temperatura totalmente diferente, también voy a estar limitado. ¿Por qué? Porque el medio ambiente o el fondo que voy a poder escoger va a estar también cercado por la posibilidad de que no me contamine la luz del sol. Y eso, en fin de cuentas, no es lo que buscamos como fotógrafos. Nosotros tenemos que tener una libertad total creativa al momento de hacer nuestras tomas. Y allí es donde viene la solución número 2, que no es otra que igualar las temperaturas y dominancias de color de las diferentes fuentes de luz. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo se puede hacer eso? Bastante sencillo. En el caso del flash, bueno, vamos a estar utilizando unos geles de corrección que tengo aquí, que les voy a enseñar, que son de la gente de Rosco. Hay de diferentes marcas, nosotros utilizamos esto porque nos parecen maravillosos y ustedes van a poder cubrir su flash con uno de estos geles
y a partir de allí tratar de igualar esa temperatura o esa dominancia de color. ¿Y cómo saber cuál van a necesitar de todos los geles de corrección? Porque hay geles de corrección menos verde, más verde, azul, naranja. Bueno, es primero que nada, y si no tienes una herramienta dedicada a eso, es ensayo y error. Nunca te va a quedar exacto, pero por lo menos vas a disminuir esa diferencia. La segunda y más recomendable, pero que es costosa, es utilizar un colorímetro como este que nosotros tenemos, que es el C800 de Sekonic, que es una cosa maravillosa. Yo aquí hago una medición, veo cuál es la temperatura del color de la fuente que yo no puedo dominar, por ejemplo la del sol. Después mido la luz del flash y este aparato me va a decir cuáles son los geles que yo debo utilizar para poder llegar a la misma temperatura del color y hacer las correcciones de cualquier dominancia que también tenga. Y lo que hago es poner los geles y listo, solucionado el problema. Bueno, aquí tenemos el ejemplo, fíjense, en la luz de abajo, que es la que estoy indicando, que es la luz principal, la que no puedo modificar, tengo una medición de 3192 Kelvin. Ahora, después utilicé la luz del flash, que me dio un valor de 6176 Kelvin, y para yo poder igualar estas dos luces, bueno, aquí me está diciendo exactamente cuáles son los geles de rosco que debo utilizar para que esas temperaturas del color sean totalmente iguales. O sea, convertir estos 6176 Kelvin en 3192. No hay una mejor manera de entenderlo que visualizarlo. Entonces, vamos a enseñarle aquí. Tenemos otra vez el ejemplo de los 3200 grados Kelvin. Supongamos que esta es la luz de ambiente dentro de un restaurante con luces de tungsteno y estoy trabajando con un flash que tiene la luz blanca. Bueno, lo que hago es utilizar el gel de color y se lo pongo directamente al flash. Y fíjense cómo ya igualo la temperatura del color y logro una fotografía homogénea, donde sí puedo integrar el medio ambiente porque ya no voy a tener el problema de luces mixtas. Lo que hice fue igualar las dos. Si bien el flash es la herramienta natural de nosotros los fotógrafos, definitivamente en este caso en específico la luz LED tiene una ventaja enorme sobre el flash. La primera es que no va a servir tanto para video como para fotografía, y la segunda es que saco de la ecuación completamente los geles y allí directamente puedo cargar la dominancia de color y la temperatura que vaya a utilizar e igualar cualquier fuente de luz. Y ahí es donde ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuáles son esas luces LED? Porque obviamente no todas tienen esas propiedades. Bueno, hay de diferentes marcas. Nosotros utilizamos la de DMG de Lumière, que son espectaculares. Las cuales yo considero al día de hoy, abril del 2022, como las luces LED perfectas para hacer fotografía y video. Y les explico por qué. No son las típicas luces RGB. Estas son unas luces que tienen 6 LED de colores diferentes. Tenemos rojo, verde, azul, ámbar, verde lima y blanco. Y gracias a la combinación de esas 6 LED me permite simular cualquier temperatura del color que vaya desde 1700 grados Kelvin hasta 10.000. Cosa que pocas luces pueden hacer porque por lo normal van de 3200 hasta 6500 o 7000 máximo. La segunda razón es que el rojo que trae él dentro de estas luces LED no es el rojo tradicional que tienen todas las luces RGB. Es un rojo que tiene una menor intensidad pero un espectro mucho mayor. ¿Qué significa eso? Bueno, bastante sencillo, que me va a poder hacer una mejor reproducción de todas las tonalidades de rojo. Y adivinen que nuestra piel tiene un gran componente de ese color. Por lo tanto, la reproducción de las tonalidades de piel con esta luz LED es casi perfecta. La tercera razón es que es completamente modular. Entonces déjenme enseñarles cómo es la parte modular. Este es el controlador, que es bastante sencillo de manejar también. Lo que hacemos es montarlo en la parte de atrás. Aquí tengo la parte que controla la electricidad, que también es bastante sencilla. Lo que hago es montarlo aquí y girar. Fíjense que ya quedan las dos partes bastante fijas, ¿no? Después tengo este, o puede ser cualquier otro que venden ellos para poderlo también sostener en cualquier tipo de superficie como esta, que la que tenemos aquí, que es un C-Stand, que les voy a enseñar ahorita cómo se arma. Y después simplemente es conectar. Pero fíjense que me queda todo en el mismo sitio. Yo lo puedo transportar a donde yo sea,
a donde yo quiera, perdón, y solamente todo va en una sola pieza. Lo voy a conectar para que ustedes vean. Entonces, lo que me falta es enchufar aquí atrás lo que es la parte de la corriente que llega al transformador y conectarlo obviamente a la fuente de poder. Entonces lo que me queda es prenderlo y ya lo tengo a un 10% de la intensidad, como pueden ver. Entonces yo lo puedo montar directamente en un C-Stand de una manera muy sencilla o cualquier tipo de soporte que ustedes tengan, ¿no? Y listo. Como pueden ver, ocupa muy poco espacio, es prácticamente plano, pero también tiene una ventaja adicional que les quiero enseñar. Déjenme apagarlo primero. Digamos que ustedes lo quieren trabajar en exteriores y no quieren estar trabajando con una electricidad de manera directa. Bueno, lo desconectamos de aquí, quitamos este módulo. Bueno, lo único que tenemos que hacer entonces es utilizar el adaptador para tener una batería tipo V-mount, ¿no? Montura V, perdón. Aquí lo tenemos. Tenemos una batería de la gente de Bebop que es maravillosa. Lo que hago es conectarlo. Lo único que tengo que hacer es encenderlo y después fíjense que está en un solo módulo. Lo puedo mover a donde yo quiera. Bueno, este no es el mejor agarre definitivamente. Vamos a buscar un agarre que también ellos se lo pueden proporcionar, que es este agarre que es mucho más sencillo. En el caso que ustedes se quieran desplazar hacia algún lado y puedan movilizarse de una manera mucho más cómoda. Pero allí no se acaba todo. Digamos que ustedes digan, bueno Arturo, sí, está bien, está todo muy modular, es delgado, pero el controlador, la base para la batería, todo eso pesa un poco. Bueno, también les voy a dar una solución para eso y por eso es que esto me parece espectacular y esta función que es totalmente modular la hace súper versátil. Bueno, es bastante sencillo. Tenemos esta placa que se maneja de manera separada. Fíjense que tiene una cuerda con la cual ustedes pueden sostener con su cuerpo todo el peso. Y vamos a separar entonces esto de aquí rápidamente y lo colocamos aquí directamente. Hacemos exactamente lo mismo con la batería. Soltamos aquí y cuando Dios quiere y pueda yo alinear esto, ya está listo. Fíjense que ya después controlar o llevar esto como un peso adicional no tiene que estar en la mano, lo llevo aquí directamente y puedo ya controlar la cámara. Lo único que me falta es conectar aquí. Esta conexión está bastante corta, nada más a niveles explicativos. Él tiene una extensión también. Y como pueden ver, quito completamente el peso de la luz. Es mucho más fácil de cargar ya. Todo lo estoy cargando con la espalda. Tengo el control aquí al lado que puedo estar modificando lo que yo desee. Y lo más importante, que si tengo que iluminar a alguien que se está desplazando, también lo puedo hacer. Y eso es de verdad una ventaja enorme que tiene esta luz. La siguiente razón, a algunas personas les va a parecer quizás que no es tan importante cuando estamos hablando de iluminación, pero para mí sí lo es. Y no es otra que poder trabajarlo a través de una aplicación que es extremadamente buena e intuitiva que desarrollaron para esta luz. Si bien se puede hacer desde el controlador, para mí es mucho más sencillo hacerlo desde la aplicación. Que puedo estar trabajando con cualquiera de sus tres funciones básicas: color, gel y luz blanca. Así como también todos los efectos que tiene y los parámetros preestablecidos de todo tipo de iluminación, o por lo menos de la gran mayoría. Bueno, pero la mejor manera de enseñarles lo maravillosa y todas las funciones que tiene la luz utilizando la aplicación es grabándola y enseñándoselas a ustedes. Fíjense que tenemos arriba lo que es White, Hell and Colors, ¿no? O sea, blanco, la luz blanca, las simulaciones de geles, los colores, después tenemos los colores, después tenemos los efectos o igualar alguna fuente de luz, ¿no? Que se la vamos a enseñar rapidito cómo funciona cada una de ellas. En el caso del blanco es bien interesante porque no solamente voy a poder igualar la temperatura del color. Fíjense que aquí está en 5600. Yo la puedo bajar desde 1700, que es lo mínimo, que prácticamente ninguna luz LED lo puede hacer, hasta los 10.000 Kelvin. ¿Ok? Vamos a dejarlo como estaba en 5600. Puedo modificar obviamente la intensidad hacia arriba o hacia abajo. Vamos a dejarlo abajo para que ustedes no me vean sobreexpuesto. Vamos a dejarlo cerca del 10% y le digo aplicar. Y después tengo el caso de que puedo agregar verde o magenta.
¿Qué significa eso? Bueno, es bastante sencillo. Normalmente las luces también tienen una dominante, no son perfectas, no son exactamente con la temperatura del color, sino que tienen una cierta dominancia de verde o de magenta. Fíjense que yo aquí lo puedo llevar poco a poco hacia los verdes y decirle que la corrección es 100% verde, como lo estoy dejando aquí, vamos a ver si me lo permite, es que es muy sensible, y después lo puedo llevar hacia los magentas. Entonces puedo igualar no solamente la temperatura del color, sino también la dominancia del color, lo cual lo hace maravilloso. Vamos a dejarla como una luz blanca sin ningún tipo de dominancia y vamos a pasarnos para los geles. Los geles tienen una propiedad que es interesantísima. Fíjense, aquí tengo los geles que yo puedo escoger que son, no sé, son muchísimo más de 100 geles diferentes. Casi que todo lo que tiene Rosco disponible los puede simular esta luz, que es por esa razón también que tienen esos 6 colores de LED, ¿no? Vamos a darle aquí cancel, pero lo más interesante de eso es que puedo cambiar también su saturación. No solamente me puedo conformar con ese gel, digo, bueno, me gusta ese gel, pero lo quiero ligeramente más saturado. Lo puedo subir un 20% o le puedo reducir la saturación en un 20, hasta un 20%, con intervalos obviamente de uno en uno, ¿no? Vamos a darle cancel porque eso no es lo que quiero hacer. También puedo cambiar el hue de ese valor, desde menos 10 hasta más 10. O sea, puedo variar el ángulo de ese color. Vamos a darle cancelar. Y lo más interesante de todo, que adicionalmente yo puedo simular, por ejemplo, puede ser que la persona esté utilizando una luz blanca donde le ponga ese gel en específico. Pero supongan ustedes que no está utilizando una luz blanca, sino que está utilizando una luz graduada a 3200 grados Kelvin, que es muy normal conseguirlo en cine. Bueno, también me lo permite simular ese mismo gel, pero en 3200 grados Kelvin, que ustedes ven que hace una diferencia de color notable, porque obviamente se está mezclando ese naranja amarillento, sabes, que tiene la luz de tungsteno con este rosa que tenía aquí, ¿no? Vamos a darle cancelar, pero para que vean lo interesante. Y no solo eso, sino que ustedes consiguen el gel y la modificación de ese gel que ustedes quisieron, que después la pueden guardar dentro de la aplicación, que es otro punto importante. No se graba dentro del teléfono, se graba es en la nube. Por eso que tiene esa nubecita allí. Entonces ustedes pueden abrir esta misma aplicación, entrar con su usuario en otro teléfono o en otra tablet y pueden cargar todas esas grabaciones que ustedes hicieron de los presets, de los geles, de colores, de lo que ustedes quieran. Entonces, de verdad que es maravilloso. Vamos a la parte de colores ahora. Fíjense aquí yo puedo cambiar la intensidad, también la temperatura del color. Fíjense que aquí también puedo irlo de 10.000 hasta el 1700 grados Kelvin. Vamos a dejarlo en 5600, ¿ok? Para poder trabajar como si fuera una luz blanca. Vamos a bajarle la intensidad porque me imagino que ahorita me estoy bastante sobreexpuesto en mi cara. Vamos a bajarlo un 10%, ¿ok? Creo que con ese valor está bastante bien, 20%. Y vamos a ir entonces, ya va que le di cancelar y no lo grabé, perdón. Vamos a llevarlo cerca del 20%, ahí está bien, vamos a aplicarlo. Y después yo puedo cambiar el hue, o sea, el color. Fíjense que yo lo puedo modificar aquí a cualquier color que yo desee. Fíjense aquí el ángulo como me lo está indicando, desde 0 hasta 360 grados, ¿no? Entonces, para tener todo el espectro de color. Vamos a dejarlo aquí en un azul. Vamos a darle un azul más intenso. Después le puedo decir aplicar, le puedo cambiar la saturación, fíjense hacia arriba o hacia abajo. Y no solo eso, por ejemplo, estamos en una empresa y tiene un logo y eso obviamente tienen sus pantones y puede ser que lo tenga y lo pueda cargar de manera directa o no. Entonces, ¿qué me permite esto? Vamos a tomar este vaso como un ejemplo. Le voy a tomar una foto a este vaso y le voy a decir a la luz a través de la aplicación que me iguale ese color. Obviamente hay una contaminación ahorita de azul y no se va a ver completamente rojo, pero es a niveles demostrativos. Tomo la foto, ok, le digo usar esta foto y le digo que agarre este color que está en un rojo bastante intenso y le digo aplicar. Y fíjense que de inmediato, si no se ve completamente rojo es porque aquí también se ve medio rosado, ¿sabes? Con un tinte, porque la contaminación del azul y la luz blanca no hacía que se viera completamente rojo. Pero si apagamos rápidamente esa luz, le van a ver que la intensidad del color se parece bastante.
quitando obviamente la dominante de azul. Entonces fíjense, se ve algo de magenta porque obviamente el azul más el rojo me genera ese color justamente cuando estamos hablando de colores lumínicos, ¿no? Entonces es perfecto porque yo puedo igualar prácticamente cualquier color que quiera yo en un momento dado por razones, qué sé yo, corporativas que tengan, en ese caso, un color que yo tengo que reproducir de manera específica. Volvemos a prender la luz. Después de esto nos vamos a la parte de los efectos. Fíjense que tengo de carros de emergencia. En este caso lo tengo con azul y blanco, pero yo puedo cambiar eso, perdón, lo tienen en azul nada más. Lo puedo poner azul y rojo, azul y blanco, rojo y blanco o rojo. Vamos a decirle que lo ponga azul y rojo para que se note más y lo vamos a aplicar. Le puedo cambiar la velocidad de eso. Si lo quiero que sea mucho más rápido o quiero que sea mucho más lento, fíjense. ¿Ok? Vamos a dejarlo por aquí para que ustedes lo puedan notar. Vamos a darle a aplicar. Y también puedo cambiar obviamente la intensidad desde un 0 hasta un número muy bajo para que no sea tan intenso los colores, hasta 0 que lo apague prácticamente, ¿no? Que lo apago en 0, perdón. Vamos a dejarlo al 100%, vamos a aplicarlo. Y también puedo hacerlo con luz de fuego, simular una pantalla de televisor o hacerlo con un paparazzi, ¿ok? Como si tuviera una persona tomándome fotos con un flash completamente. Entonces, esos efectos que siempre son interesantes para todo el mundo, ¿no? Vamos a salir de aquí y nos vamos a ir a igualar fuentes de luces. Entonces, perdón, que me fui otra vez para donde no era. Vamos otra vez a Source Match. Y fíjense que aquí tengo la posibilidad de igualar un green screen, o sea, hacer un fondo verde para hacer croma. También tengo un blue screen, o sea, si ustedes lo pongo directamente con esta pared se va a ver completamente azul o completamente verde, con lo cual ustedes no tienen la necesidad de comprar un croma, sino que sencillamente lo pueden crear con luz o igualar fuentes de luces. Vamos a bajarle la intensidad porque si no, no van a ver ustedes correctamente lo que son las diferentes temperaturas que pueden estar generando esas fuentes de luz. Entonces fíjense, aquí tengo una lámpara de xenón, la simulación de que si fuera una vela, Frosty Moonlight, así van viendo con el sodio, el otro, el de tungsteno, el de 3200 grados Kelvin, ¿okay? El tungsteno doméstico, el vapor de mercurio, todas estas fuentes de luces que normalmente conseguimos. Porque algunas veces la persona dirá, bueno Arturo, yo quiero igualar temperaturas de color con lo que está afuera, pero no tengo un colorímetro. Bueno, si conocemos más o menos qué tipo de luz podemos hacerlo a través de la aplicación también. Entonces, como se pudieron dar cuenta, es súper completa, es súper intuitiva y de todas maneras vamos a enseñarles lo que estamos hablando en el principio de este video, cómo igualar una fuente de luz externa. Y para eso nos vamos a ir para afuera. Bueno, estamos aquí en la calle para hacerle la demostración en vivo, fíjense. Entonces, tengo una luz a 5600 grados Kelvin, que es la mini mix que me está iluminando, y obviamente la temperatura del color y la dominancia de la luz de ambiente es totalmente diferente. Entonces ven por un lado amarillo y por el otro lado completamente blanco. Eso no se ve natural. Y si yo trato de resolver eso, sea en fotografía o en video, va a ser prácticamente imposible. Bueno, ¿qué toca hacer? Es bastante sencillo. Solamente voy a medir la temperatura del color del ambiente, el colorímetro me va a dar las coordenadas X y yo después en la aplicación se las voy a meter. ¿Para qué? Para igualar esa temperatura del color y esa dominancia. Vamos a hacerlo. Fíjense que ahorita lo tengo en blanco, ya yo lo había hecho previamente y lo voy a llevar a color. Y fíjense que de inmediato ya todo se empareja. Me veo completamente amarillo porque obviamente la luz que tengo en el ambiente también es amarillo. Si yo le digo ahora a María Betania que ajuste el balance de blancos de la cámara de manera de poder personalizarlo a este tipo de luz, fíjense en el resultado. Elimina completamente todas las dominancias de color. Ustedes podrán tomar la decisión ya de manera creativa si quieren esas dominancias porque quieren guardar el color del ambiente o sencillamente lo quieren iluminar. Pero ya el problema de luces mixtas desaparece. Bueno, pero ¿qué pasa si no tengo un colorímetro? Bueno, es bastante sencillo, me voy a la parte de Source Match, o sea, de igualar la fuente de luz y busco la fuente de luz que esté iluminando la escena. En este caso yo sé que es la de Sodium, que es la que tengo aquí yo marcada en este momento. Fíjense que si me paso tungsteno o me paso a HP sodio, son dos colores totalmente diferentes. Me voy a LP sodio, que es un color que está bastante parejo,
No es tan exacto como el otro, obviamente, porque lo he medido perfectamente con un colorímetro, pero hace la solución. Entonces, si no tienes un colorímetro, igualmente la gente de Rosco pensó en ustedes desarrollando una serie de presets en lo que se refiere a iluminaciones externas, que estoy seguro también les va a ayudar. Pero bueno, ya que testeamos y sabemos cómo utilizar la luz, ¿por qué no aprovecharla y salir a tomar fotos con un gran amigo que es Luis Gómez y esa bella modelo que es Raquel? Vamos a ello. Point at the map and we'll get there somehow. The sky ain't falling, let's get out of this town. Our time is vital and we're making it count. Doing what we can to show 'em who we are now. Okay, 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 yeah, yeah. Don't aim for the clouds, we gotta shoot for the stars. We got tonight, yeah, yeah, we got tonight. We got it going on and we're feeling alright. This is our time, okay, now is our time. We're doing what we want and we're feeling alright. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 we got it going on and we're feeling alright. Let's make the most, show the world who we are. We're never looking back because we made it this far. Don't have to stop, never listen to them. If they don't like the water, then they don't have to swim. We got tonight, yeah, yeah, we got tonight. We got it going on and we're feeling alright. This is our time, okay, now is our time. We're doing what we want and we're feeling alright. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 we got it going on and we're feeling alright. We'll show the world who we are. 'Cause yeah, we made it this far. We got tonight, yeah, yeah, we got tonight. We got it going on and we're feeling alright. This is our time, okay, now is our time. We're doing what we want and we're feeling alright. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 we got it going on and feeling alright. Una de las ventajas de la luz definitivamente, Luis, es su formato vertical y poder igualar cualquier temperatura del color. De hecho, ahorita Jesús nos está iluminando a nosotros para poder hacer el video. Y eso es sensacional. Yo me voy para cualquier otro lado donde haya una temperatura diferente a esta o con un tinte verde o un tinte rojo y lo puedo igualar igual y va a quedar totalmente homogéneo. Y totalmente, no tenemos que buscar balance de blanco, no tenemos que igualar nada con la tableta. Esto es lo maravilloso, no es flash, esto es luz, esto es maravilloso. Eso es luz continua. Y de paso, podemos trabajar también con unas intensidades bajas para poder agarrar la luz de ambiente, que el flash es un poquito más complicado. La gente se preguntará, Luis, mira, ¿y cómo hacemos si tenemos flashes? ¿Cómo podemos igualarlo? Y sí se puede, pero lo vas a tener que hacer a través de geles de corrección que también la gente de Rosco tiene, ¿no? Pero esta definitivamente es una luz que te va a servir no solamente para fotografía, sino para video también. Muy portátil. Es portátil, definitivamente. La batería, con una sola batería de montura B o V, como dicen aquí en España, les da para hacer, por lo menos nosotros tenemos ya grabando un par de horas tranquilamente con la batería de Vivo de 200 vatios y todavía le queda muchísima batería. Entonces, Arturo, ¿puedo decir algo? sí, sí, claro, claro. Y para las personas que estén como yo, digo, bueno, esto es difícil de cargar. Yo estoy sorprendido de que Jesús lo cargó, pero de una forma más sencilla, no pesa tanto. Es No, un producto brutal. Porque de hecho, tú le puedes quitar todo el peso a la luz y dejarlo solamente colgado lo que es el controlador y la batería aparte y la luz nada más la está cargando con la manito. Entonces, es súper práctico. De verdad que la luz no es económica, no les voy a mentir. O sea, la luz tampoco es que sea cara. Yo considero que para lo que hace es maravillosa y tiene un precio súper, pero súper competitivo. Definitivamente yo no considero que haya hoy en día una luz igual a esta. De verdad, yo estoy enamorado de ese sistema. Bueno, fíjense, seguimos caminando por la ciudad. Nos encontramos con diferentes lugares que nos siguen gustando para hacer fotografía, pero donde la temperatura del color es completamente diferente de un lado a otro. Ahora estoy con una luz mucho más fría. Entonces, ¿qué hago? Bueno, sencillamente agarro mi teléfono, prendo la aplicación, igualo la temperatura del color, la saturación y el hue y tengo la misma luz que tengo aquí arriba. Fíjense que ahorita estoy con unas sombras bastante pronunciadas,
porque son unas luces que tenemos arriba de mí. Ahora yo le digo a Jesús que me ilumine con la luz ya cuadrando a la misma temperatura y con la misma saturación, y fíjense, quedó perfecto. Entonces, puedo igualar, como les dije antes, cualquier situación de luz que tengamos en la calle, lo cual es maravilloso. De paso, voy a poder aprovechar no tener que trabajar con un flash, tener que ponerle geles, acomodar todo eso, tratar de calcular, sino que sencillamente con la aplicación, mi teléfono y esta luz que la puedo llevar a cualquier lado, hago fotografía y video de una manera bastante correcta. Deep lines are running in my face. My fingers sore and gray. My hair will fall away. My last words would be a joke I told. I almost made it through. The end was in my throat. But she won't hesitate. See how you left your page. She'll hold them in her book. She'll read them twice a day. Bueno, entonces vamos a concluir, Luis. Empezamos la sesión haciendo unas fotos con luz natural en la ciudad de las ciencias y las artes, o de las artes y las ciencias, no sé cómo se llama. Pero la pasamos buenísimos allá haciendo unos encuadres naturales. Después nos vinimos a la parte más urbana de la ciudad, ¿no? Estuvo bonito, estuvo Que bonito. estuvo bonito, de verdad que sí. Y tuvimos la suerte de contar con esta luz que nos permite igualar cualquier temperatura de luz. Tú estuviste viendo cómo la estaba utilizando, ¿verdad? Yo estoy enamorado, esto parece cine, Sí. esto es una locura. Bueno, de hecho, es que esta luz es hecha para cine, ¿no? Por eso es que podemos igualar cualquier situación. La posibilidad de ponerlo en forma horizontal, de ponerlo en forma vertical, iluminar, igualar cualquier situación de luz, definitivamente hace una ventaja enorme. Para fotografía nocturna, definitivamente es una gran ayuda. Lo único, bueno, obviamente van a tener que contar con alguien que te ayude, pero esa persona va a tener la posibilidad de cargarlo todo separado. Con una sola batería hemos hecho toda esta grabación. De verdad que otra vez muchísimas gracias a la gente de Bebop que nos mandó esta batería que es de 200 vatios y que bueno, todavía sigue rindiendo y no nos hemos quedado sin luz todavía con todo lo que hemos grabado. Vamos a seguir haciendo fotos. Vamos a seguir haciendo fotos, ¿no? No, yo creo que llegó la hora de ya de Ok, cenar. ok, ok. Pero bueno, nada, queríamos también darle las gracias a Luis por acompañarnos el día de hoy. Recuerden de decir Gracias allá a usted. abajo. Perdón. Recuerden decir allá abajo que las fotos que más les gustaron fueron las mías. No, mentira, las de él también fueron maravillosas. Esto no es una competencia, es pasarla bien, porque la fotografía se trata de eso, ¿verdad? Pero me ganaste, yo estoy entendiendo, pues, muchacho. Bueno, no se desuscriban a mi canal. No, de verdad, les recuerdo nuevamente que tiene un canal de YouTube maravilloso. No dejen de pasar por allí también, que estoy seguro que van a sacar muchísimo provecho. Tiene un podcast que es súper divertido y donde la pasan buenísimo. Y nada, darle también las gracias otra vez a Raquel, que no está aquí ahorita porque estaba pasando mucho frío, porque bajó bastante la temperatura aquí en España, por habernos acompañado y habernos permitido hacerle tantas fotos durante tanto tiempo en estas condiciones, ¿no? También a Tony, que organizó toda esta salida, que se puso de acuerdo con Melinda y con Samara, que de verdad que se comportaron también con el maquillaje, con los accesorios que son bellísimos. Recuerden que allá abajo les dejamos las redes sociales de todos ellos para que los puedan seguir también. Y bueno, vamos a aprovechar también para que nos sigan en nuestras redes sociales, las tuyas y las de Social Arte también, tanto en Facebook como en Instagram. Bueno, y no queda más nada que decir que... Muchísimas gracias por atreverse. Y nos vemos en el próximo video.